También su familia, ya tenía unos, la semana pasada estuve aquí y no pude verlos, ahora los veo y se me goza el corazón. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, donde tuvimos la lectura hace unos momentos. Hoy en la mañana reanudamos, la semana pasada estábamos recién llegados de nuestro viaje y no continué con la serie. Pero el día de hoy voy a continuar con la serie que dejamos hace ya algunos meses. Recuerden, en la mañana estábamos estudiando el libro de Marcos, ya estamos en Marcos capítulo 10 y hoy en la mañana reanudamos eso, y hoy en la tarde, por la tarde, Romanos, ya estamos ahora en el capítulo 5 de Romanos. Y si yo tuviera que escoger mi capítulo favorito del libro de Romanos, definitivamente considero que sería el capítulo 5, uno de los más hermosos para mí en toda la Biblia, de hecho, pero el libro de Romanos por lo menos sí es mi capítulo favorito, y es precioso porque, bueno, ahorita lo van a ver por qué considero que es hermoso, pero puse como tema, y algunas Biblias de referencia tienen arriba los beneficios de la justicia, o los resultados de la justificación, o algo así por el estilo, como título ahí arriba del capítulo 5. Y pues se me hizo muy bueno ese título, y vamos a ir con ese. Lo vamos a llamar algunos resultados de la justificación. Y digo algunos porque realmente son muchísimos los resultados de la cruz de Cristo. Los resultados de la justificación son enormes. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, recuerdo que mi padre, que era nuestro maestro de doctrinas, tenía una sección completa de los resultados de la cruz de Cristo, los resultados de la resurrección de Cristo, los resultados de la ascensión de Cristo, y eran unos temas tremendos. Pues en esta sección el apóstol Pablo nos escribe, por inspiración del Espíritu Santo, algunos de estos resultados de ser justificado. Hasta este punto, el libro de Romanos ha sido muy claro, nos ha dejado claro que todos somos culpables. Desde el capítulo 1 hasta este punto, nos ha dejado muy claro que todos somos culpables ante Dios. Todos han pecado, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, etcétera, etcétera. Hasta este punto eso es lo que hemos visto. Pablo lo ha dejado clarísimo. Tanto judío como gentil, todos somos culpables delante de nuestro Señor Dios. Todos hemos quebrantado algún mandamiento, todos hemos hecho alguna mentira blanca, todos somos culpables. No hay justo ni aun uno. Lo dejó claro. También dejó muy claro, hasta ahorita lo que hemos estudiado en Romanos, que no somos salvos por guardar la ley. No hay salvación por la ley. No hay salvación por guardar los mandamientos. Bueno, la habría si alguien podría cumplirla, pero como nadie puede, entonces eso es imposible. Porque la ley es perfecta y nosotros no lo somos. Por lo tanto, no hay salvación por ley, ni por portarte bien, ni por nada de ese tipo de cosas. Eso Pablo lo ha dejado muy en claro hasta este punto de Romanos. Tanto así que incluso él dio una ilustración en el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, o pueden regresar a leerlo. En el capítulo 4, Pablo nos da como ilustración a Abraham, que fue justificado por gracia por medio de la fe. No fue por obras de la ley. La ley todavía era inexistente y él ya había sido justificado. Por lo tanto, Pablo deja claro que todos somos culpables y que no es por ley, no es algo que me pueda ganar, no es algo de mi mérito, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver únicamente por medio de Cristo Jesús. Todo es por medio de Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo es por Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en Él no es condenado, mas el que no ha creído ya ha sido condenado. Y podemos continuar versículo tras versículo tras versículo, que es por medio de Jesucristo.
No hay otra manera. Entonces vamos a ver 7 resultados, porque son los que marca aquí la Biblia, pero nuevamente hay más, pero en esta sección podemos ver 7 resultados principales de que Dios nos da resultados personales al ser justificados por Él. De hecho, esta sección de Romanos 5 viene dividido, si ustedes de hecho lo pueden notar ahí mismo en sus propias Biblias, viene marcado, viene en 2 secciones. La primera sección es del versículo 1 al versículo 11, que es lo que vamos a ver hoy, que básicamente es los resultados de nuestra justificación. Y la segunda parte empieza en el versículo 12 y termina al final en el versículo 21, que son las bases de nuestra justificación. ¿Okay? Entonces la primera parte, los primeros 11 versículos, lo que estamos viendo, el resultado de nuestra justificación. La segunda parte, del 12 al 21, las bases de nuestra justificación. ¿Y por qué digo nuestra justificación? Bueno, es decir, ya personal en mí. ¿Okay? Porque si nosotros observamos las últimas 2 palabras del capítulo 4, observen las últimas 2 palabras. Nuestra justificación. Estas son las últimas 2 palabras del capítulo 4, versículo 25. Entonces, capítulo 5 es una exposición de esas 2 palabras. Otra vez, las últimas 2 palabras del capítulo 4 son nuestra justificación. Comienza el capítulo 5 dándonos una exposición de qué es nuestra justificación. Entonces, los primeros 11 versículos hablan del resultado de nuestra justificación. La segunda mitad del capítulo habla de las bases de nuestra justificación, que veremos la próxima semana. Entonces vamos a empezar, hermanos, con una oración en esta tarde. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos para aprender acerca de esta exposición de lo que es nuestra justificación, es decir, lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros personalmente y cuál es ese resultado. Y la próxima semana, si Dios lo permite, veremos las bases de nuestra justificación. Señor, le damos gracias porque tenemos estos resultados que se muestran claramente aquí y podemos estudiarlas juntos, Señor, en este lugar, para gloria y honra suya, para edificación de su grey. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo cada día más y que Él sea nuestro Maestro quien nos aplica esto a nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, otra vez, porque es por gracia por medio de la fe, no por obras, eso ya quedó claro. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera cosa, les dije que son 7. Esta es la primera, tengo paz para con Dios. Tengo paz para con Dios. Previo a la justificación no tenía paz para con Dios. Yo era considerado, dice la Biblia, un enemigo de Dios. Es clarísimo. Muchos piensan que Dios y yo somos amiguis, cuates, pero eso no es cierto. Si no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, la Biblia te llama un enemigo de Dios. Ahora vimos hoy en la mañana que incluso una persona que no es salva es amada por Dios. Sí, ciertamente. Lo vimos hoy en la mañana en el libro de Marcos, con el joven rico, que dice que Dios le amó. Pero es un amor grande que nosotros está fuera de nuestro alcance y comprensión. Pero Dios mostró su amor para con ese joven rico y él no creyó en Cristo Jesús como Señor. Y Dios aún le amó. ¿Okay? Y sí, ciertamente el hermano Gustavo dijo hoy en la mañana, y Dios nos dijo que amemos a nuestros enemigos. Sí, así como Dios ama a los suyos. Pero yo no estaba bien con Dios antes de la salvación. Por lo tanto, enemigo de Dios.
sin una relación con Él, sin una reconciliación con Él. Y vamos a hablar de ese punto también hasta el final de nuestro estudio el día de hoy. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, toda persona que ha puesto su confianza, es decir, su fe en la persona de Cristo Jesús para la salvación, este tiene paz para con Dios. No hay duda alguna. Y Él, dice la palabra de Dios, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos rápidamente también a Filipenses capítulo 4 y versículo 7. En Filipenses 4:7 leemos: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mi mente, como dice aquí tanto Isaías como Pablo para los filipenses, está pensando en la persona de Dios, está pensando en la persona de Cristo. Mis pensamientos, mi corazón están en Él, y porque yo estoy en Él, yo tengo paz para con Dios Padre. Y podríamos hablar ahí de la trascendencia y la inmanencia, pero no lo vamos a hacer, porque se supone que ya lo deben de conocer. Pero la idea es: yo soy un vil pecador y Dios Padre es santo, santo, santo. Yo estoy en mi estado como ser humano, alejado de Dios, de la perfección de su santidad. Entonces, porque Dios quiso, Él me dio la salvación en Cristo Jesús, y por medio de Él me ha reconciliado con Dios Padre, y puedo tener esa relación íntima con Él, trayéndome a paz con Dios. Ahora, ese es entonces el resultado número 1 de 7 que vamos a ver. Pero qué tremendo el hecho de poder despertarme a todas horas de la noche, en la mañana, no importa cuál sea la situación, y saber que tengo paz para con mi Señor Dios. Ya no soy un enemigo de Él, sino soy un hijo de Él, adoptado, hecho una de sus preciosas joyas. Eso es paz. Regresemos a Romanos capítulo 5 y comencemos a leer. Bueno, y obviamente dice el versículo 1 que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, es únicamente por Él que puedo tener paz para con Dios. Entonces ahí está la inmanencia. Paz con Dios Padre no tenía por cuestión de su trascendencia, pero por medio de Cristo Jesús ahora tengo paz para con Él, inmanencia. ¿Okay? Vámonos al versículo 2. Este es el segundo resultado: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En otras palabras, esa sección, esa frase, tiene que ver con mi acceso a Dios. ¿Sí? Previo a Cristo no había un acceso directo a Dios. Si ustedes recuerdan, había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y previo a la crucifixión, al acto de la muerte, sepultura, resurrección, bueno, fue más bien cuando murió, el velo se rompió, se rasgó en dos, de abajo para arriba, rompiendo ese muro que había entre los hombres, los sacerdotes, y el lugar santísimo, la morada de Dios Padre aquí en la tierra. Pero cuando Cristo expiró y ese velo se rompió, ya hay un acceso directo a su persona por medio de Cristo Jesús. Por eso es que oramos en el nombre de Cristo, ¿no? Aparte de que Cristo Jesús nos dijo que oráramos de esta manera, pero yo puedo orar en el nombre de Cristo de forma directa a Dios Padre. Ya no necesito un intermediario más que Él. Ese acceso a la persona de Dios, a su trascendencia, fue gracias a Cristo Jesús. Es decir, yo ya no necesito un sacerdote intermediario entre Dios y yo.
De hecho, dice la misma palabra de Dios, porque no hay mediador entre Dios y los hombres. No hay mediador entre Dios y los hombres. Muchas personas piensan, es que si yo quiero orar a Dios, yo tengo que ir por medio de un sacerdote, o tengo que ir por medio de algún santo, o tengo que Él va a ser mi intermediario, o tengo que ir por medio de María para que sea mi intermediario, y yo tener acceso a la persona de Dios. No están aceptando la inmanencia de Cristo Jesús y siguen pensando que hay otros mediadores, cuando ciertamente no lo hay. Entonces, la muerte de Cristo en su justificación, yo tengo un acceso directo a la persona de Dios Padre por medio de Dios Hijo. Ese muro, ese velo ya es inexistente, ya no lo hay. Entonces ese es el segundo resultado, tengo acceso a Él. Entonces, número 1, tengo paz para con Dios trascendente por medio de Jesucristo. Número 2, tengo acceso a Dios Padre trascendente por medio de Jesucristo inmanente. Continuamos con el versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, estos no son un tercer resultado, sigue hablando de ser receptor de la gracia, pero el hecho de que soy receptor de la gracia, eso me trae beneficios también. Estando en la gracia me da otros beneficios. Que número 1, estoy firme, es decir, estoy puesto sobre la roca, quien es Cristo Jesús. Ya no estoy tambaleando, ya no voy con cualquier doctrina, con cualquier viento de doctrina, sino que ya estoy cimentado sobre la persona de Cristo Jesús, quien es la roca sobre la cual la iglesia está. No Pedro, sino Cristo. Él es el fundamento de la iglesia, Cristo Jesús. Y estando en su gracia estoy sobre esa roca, me pone firme. También otra cosa que es resultado, que no es uno de los 7, pero sí es una subdivisión, es esta que menciona, que por medio de la gracia tengo esperanza. Wow. La Biblia lo llama para nosotros, la iglesia, la esperanza viva. ¿A qué se refiere la esperanza? Bueno, cuando se refiere a esperanza, se está refiriendo a la obra de Cristo Jesús con su iglesia en tiempos futuros. Se está refiriendo a la glorificación de los creyentes, se está refiriendo al hecho mismo del arrebatamiento de la iglesia. Se está refiriendo a esa esperanza del reino futuro, reino eterno. A los judíos también tienen esa esperanza del reino del Mesías, ¿no? Pero ellos están esperando a otro Mesías que no es Cristo Jesús. Eventualmente como nación van a creer, pero va a ser al final de los tiempos. Sin embargo, la iglesia tenemos la esperanza de glorificación, tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos en Cristo, resucitarán primero, tenemos del arrebatamiento mismo y de su reinado eterno, no solo milenial, sino por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza viva. Yo no tendría esa esperanza si no fuese por la gracia. Únicamente porque soy justificado, porque estoy bajo gracia, es el hecho de que yo tengo la esperanza de algo futuro. Y no solamente para mí personalmente, sino para todo el cuerpo de creyentes. Vamos a verlo. Primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, en el nuevo nacimiento, es decir, por la gracia, bajo el nuevo nacimiento, es que tengo esa esperanza viva. Es decir, previo a la salvación, esa esperanza viva era inexistente en mí y la desconocía y no la podía comprender. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces ahí está hablando de la garantía de nuestra propia resurrección a causa de la resurrección de la persona de Cristo Jesús. Esto también lo vimos en la escuela dominical hoy en la mañana con el hermano Salvador.
muy interesante acerca de las resurrecciones. Entonces aquí vemos la garantía de nuestra propia resurrección. Eso es parte de nuestra esperanza viva. Vamos rápidamente también a Hebreos, capítulo 10 y versículo 23. Hebreos 10, 23 nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, yo puedo profesar la esperanza viva, puedo profesar el hecho de que vamos a tener cuerpos glorificados, puedo profesar que los muertos en Cristo resucitarán primero, puedo profesar que Cristo Jesús vendrá y arrebatará su iglesia y la tomará para con Él, para estar con Él en gloria. Eso lo puedo profesar. ¿Por qué? Porque fiel es Él que lo prometió. Y porque mi confianza está en la persona de Cristo Jesús y Él es quien dijo y prometió, entonces tengo toda confianza en Él que va a ocurrir. Y puedo entonces fielmente predicar esa realidad. Ahora sí, regresemos a Romanos capítulo 5 y estudiemos los versículos 3 y 4. Y no solo esto, hasta ahorita hemos visto dos, ¿okay? El resultado de paz para con Dios, el resultado de acceso a Dios, ¿sí? Por estar en la gracia. Y también vemos, por estar en la gracia estoy bajo la roca y tengo esperanza. Pero ahora vamos a ver el tercero. El tercero dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, parece ser mucho, pero ahí les va. Otro resultado de la justificación es mi perspectiva y actitud tocante a situaciones. Es decir, mi vida aquí en el mundo ha cambiado a causa de la justificación. A causa de todo lo que Cristo hizo por mí, mi vida va a cambiar, mi perspectiva va a cambiar, mi actitud va a cambiar hacia las tribulaciones, hacia las personas, hacia todo lo que me rodea. No puedo ser justificado sin tener un cambio activo en mi vida. Y fíjese quién lo hace. Dice, ese es el trabajo del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Entonces, ¿quién nos dio el Espíritu Santo? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien manda el Espíritu Santo. Entonces, vemos que tengo paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y luego dice que tengo acceso entrado a la fe en esta gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora dice que mi vida va a cambiar, o un resultado de la justificación, por el Espíritu Santo, quien me fue dado. ¿Y quién me lo dio? Cristo Jesús. Entonces todo lo que estamos viendo como resultado es dado por la persona de Cristo Jesús. Fíjense este tremendo cambio, que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿A quién le gusta la tribulación, lo adverso, los problemas en la vida? A nadie. No nos gusta. Pero dice que nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones. Porque cualquier problema que nosotros tengamos, tenemos que entender que esta se nos dio para producir paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, esa esperanza futura que estamos buscando. ¿Por qué? Porque, fíjense, entre más problemas tengamos en esta vida, más me glorío en esa esperanza de que Él me va a sacar de aquí. Así de fácil. Entre más problemas tenga en esta vida, más yo veo hacia el arrebatamiento, más yo veo hacia la resurrección de los muertos en Cristo. Más allá me glorío en la glorificación que vendrá para el cuerpo de creyentes, la iglesia. Entonces, cuando yo veo tribulaciones, mi actitud ha cambiado muchísimo en cuestión a lo que fui antes de la justificación.
Antes yo veía los problemas y las tribulaciones y híjole, se me derrumbaba el mundo, ¿no? Y ahorita pasan cosas feas y dices, gracias Señor, porque en un futuro esto ya no lo va a haber, porque en un futuro todo va a estar perfecto en ti. Y esto ha sucedido porque tú así lo has querido. Y sabemos que tú eres soberano y tú vas a dar solución a este asunto conforme a tu voluntad. Entonces, gracias Señor por las tribulaciones y por lo que viene, más aún. Wow. Entonces, paz para con Dios, acceso a Dios, receptor de la gracia, me paro sobre roca, tengo una esperanza viva, mi vida empieza a transformarse, mi actitud y mi perspectiva cambian, todo porque estoy bajo gracia. Continuamos con el versículo 5, que ya lo leímos, pero este es tremendo, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué resultado tan tremendo el hecho que Dios Padre ha derramado su amor para con nosotros! ¿Por qué? En primer lugar, dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Él es el origen, la fuente del amor. Él es el amor mismo. Y Él ha decidido amarme a mí, un sucio pecador, que no merece absolutamente nada. Él me amó a mí, sin merecerlo. Oh, a pesar de la persona tan horrible que soy, Él mostró su amor para conmigo, el origen mismo del amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, me podría nada más quedar todo el día hablando de eso. Todos estos temas son temas para estudiarlos cada uno de forma individual. Estamos viendo un resumen pequeño de cada uno de estos resultados nada más. Vamos a ver otro resultado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ok, aquí sí voy a hacer un poco de pausa. El versículo 6 habla de sustitución. Podremos decir intercambio o imputación. Es decir, yo soy el impío que le tocaba pagar por lo mío. ¿Sí? Yo pequé y a mí me toca pagar en el infierno por el pecado que yo he cometido. A mí me toca eso, porque yo soy culpable y yo tengo que pagar lo mío. Pero dice aquí el versículo 6 que Él murió por los impíos. Sustitución. Él murió por mí. Él murió para que yo no tuviera que pagar. Él pagó por mí. ¿Cuándo hizo esa sustitución? ¿Cuándo hizo ese intercambio? ¿Cuándo lo hizo? Pues lo dijo con una sola palabra cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Él dijo en la cruz, consumado es. Tetelestai en el griego. Tetelestai. ¿Saben qué significa esa palabra? Porque en español nada más dice consumado es. Sí, ya terminó. Y así lo entendemos en nuestro pobre idioma. Pero el griego es tan interesante la palabra tetelestai. Y entender lo que Dios, Cristo Jesús, hizo en esa sustitución. Déjenme explicarles cómo se usaba esa palabra tetelestai. Tetelestai se utilizaba esa palabra de tres maneras. Bueno, en muchas, pero tres formas mayormente. Militarmente se utilizaba la palabra tetelestai, militarmente. Otra, en cuestiones económicos y de juzgados. Económicos y de juzgados. Se utilizaba mucho la palabra tetelestai.
Y la tercera forma que se utilizaba era en las artes. Las artes utilizaban la palabra tetelestai, y se los voy a explicar. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es tetelestai, Él dijo militarmente, la batalla ha terminado. La batalla terminó y yo tuve la victoria. Es decir, la victoria sobre Satanás. Yo gané, yo tuve la victoria, la batalla ha concluido. Tetelestai. También lo dijo judicialmente y de forma económica. Porque al decir de forma económica, tetelestai significaba tu deuda está saldada. Tú tenías una deuda que pagar, ya no la tienes porque yo la pagué por ti. Tetelestai. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer porque yo ya pagué. Y de la forma artística también la utilizó. Cuando un pintor o un escultor terminaba una obra maestra, un óleo, un escultor, lo que quieran, artístico, una pieza de Beethoven o de Mozart, yo qué sé, cualquier tipo de arte, el artista podía ver su creación y decía el artista, tetelestai. No puedes agregarle ni una nota más a esa sinfonía. No puedes quitarle ni una nota a esa obra maestra, porque todo se ha hecho en perfección, es una obra maestra. Entonces, militarmente, tetelestai. Jurídicamente, económicamente, tetelestai. Artísticamente, Él hizo su obra maestra en la cruz del Calvario, vio su obra y dijo tetelestai. Ese es el intercambio. Ahí en esa cruz del Calvario, con esas palabras, Él terminó todo. Versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo nos muestra su misericordia, ya que Él me salvó a pesar de mí, no por algo que yo hubiese hecho. Murió el justo por el injusto. Seguimos hablando del intercambio. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, Cristo Jesús murió por mí. Él tomó mi carga, Él tomó mi deuda y Él pagó. Sobre Él mismo lo tomó y lo terminó. Y dijo, pagado está, ya no hay nada que le puedas agregar. Entonces las personas que piensan que pueden ir al cielo por hacer buenas obras, le están agregando a la gracia de Dios. Así no es. Están queriendo trabajar para ganarse la salvación. Así no se puede. Esa no es gracia. Esos son tus trabajos. Estás diciendo que Dios, Jesucristo y su obra en la cruz es insuficiente para el perdón de pecados, porque tú te lo puedes ganar. Vamos a continuar. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, si siendo enemigos, porque eso es lo que fuimos ahora reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces otra vez, ¿por medio de quién? Del Hijo. Cada uno de estos resultados es por cuestión del Hijo. Tengo acceso a Dios Padre por el Hijo. Tengo perdón y reconciliación por el Hijo. Tengo paz para con Dios por el Hijo. Tengo el Espíritu Santo porque el Hijo me lo mandó. Y aquí nuevamente, reconciliados por Él.
Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está otro resultado, salvo de la ira. ¿A qué ira se refiere? Obviamente al infierno. Y también podríamos hablar de la ira venidera, tanto en el infierno como también la ira venidera durante los 7 años de tribulación, si es que Dios no te mata antes de que ese tiempo llegue. Él nos salvó de una eternidad en el lago de fuego. Él nos salvó de los 7 años de tribulación. Salvos de la ira. Ese es posiblemente el primer resultado que nos lleva a Cristo Jesús. El miedo de un infierno real ha llevado a miles de cristianos, millones de cristianos a lo largo de las edades a los pies de Cristo, porque simple y sencillamente tenemos un temor del infierno, del lago de fuego, tenemos un temor y nadie quiere estar ahí, queremos estar con Cristo. Entonces nosotros que hemos sido llamados fuera de esa duda de si voy a ir al infierno o no, porque nos ha puesto en Cristo Jesús. Muy bien, continuamos. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, salvos por su muerte o reconciliados por su muerte y vivificados en victoria por que Él resucitó, por su vida, no su vida perfecta. A eso no se refiere el versículo 10. Se refiere a porque Él vive. Por su muerte fui salvo, por su resurrección tengo garantía y victoria. Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Colosenses 1:21. Esta es nuestra situación antes. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces en tiempo pasado yo era enemigo, no tenía esa reconciliación, no tenía paz para con Dios, porque era enemigo. Ahora vamos a 2 de Corintios. Y este es después de la salvación. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Otra vez, ¿por quién? Por medio de Cristo tenemos la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, de predicar el Evangelio para que otros también conozcan ese mismo Evangelio que me ha traído a los pies de Cristo por medio del Espíritu Santo. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En otras palabras, el Evangelio que me reconcilió con Dios Padre es el mismo Evangelio que ahora se me ha dado a mí para poder dar a otros. Y toda la iglesia, no nada más yo, sino todos los hijos de Dios, tenemos ese mensaje de reconciliación que debemos de dar, porque de esa forma esta reconciliación vuelve otra vez al versículo 1. Esta reconciliación me hace tener paz para con Dios. Si no fuese reconciliado, no tendría paz, porque aún sería siendo un enemigo de Dios. Entonces, las 7 cosas que vimos: tengo paz para con Dios en Cristo Jesús, tengo acceso a Dios por Cristo Jesús, tengo una gloriosa esperanza por Cristo Jesús, porque he sido puesto en su gracia, tengo un carácter diferente de vida por Cristo Jesús, tengo el amor de Dios en Cristo Jesús, tengo salvación de la ira del infierno, de los 7 años de tribulación por Cristo Jesús, y tengo reconciliación con Dios por Cristo Jesús, la cual me trae paz. Cada uno de estos 7 puntos podría dividirse y hacer un mensaje nada más de cada uno de esos, porque ciertamente cada uno de los beneficios, llamémoslo, o bendiciones más bien, de ser receptor de la gracia, híjole, hermanos,
qué bendiciones tan grandes, no son bendiciones pequeñas. La mayoría de los cristianos nada más pensamos en uno: me salvó de la ira. La gran mayoría de los cristianos nada más piensan en ese: me salvó del infierno. Al ser justificado me salvó del infierno. Pero hay tantos resultados. Y no solo estos, sino muchos más. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en ese intercambio, en esa sustitución, hizo mucho más que tan solo librarnos de la ira venidera. Hay que estudiarlos y comprender cuáles son esos resultados, esos beneficios, esas bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra justificación. Espero que la próxima semana podamos estar todos juntos para estudiar las bases de nuestra justificación. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted, Señor, es bueno, porque usted es Rey de Reyes, Señor de Señores, y usted en su misericordia, Señor, nos ha llamado a ser santos. Nos ha traído a los pies de Cristo mediante el Espíritu Santo, quien nos ha traído, quien fue dado por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por cada una de estas bendiciones de haber sido justificados. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más lo que implica el ser un hijo suyo, lo que implica haber sido justificado gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Esto, Señor, nos traería a una humildad tan tremenda, entendiendo cada día más que no es por nosotros, sino por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.